Juan Carlos Cortés Acosta, quien acaba de lanzar su libro Estrategias de Inclusión Educativa con Población Desplazada, el caso de la institución educativa Sol de Oriente de Medellín, editado por el Instituto Latinoamericano de Altos Estudios. Juan Carlos es licenciado en Química de la Universidad Pedagógica Nacional, es especialista en gerencia de instituciones educativas de la Universidad del Tolima y la Universidad Minuto de Dios. Es magíster en educación con mención en currículo y comunidad educativa de la Universidad de Chile. Juan Carlos, ¿por qué población desplazada y por qué Medellín como tema de investigación? Bueno, empiezo con la segunda. ¿Por qué Medellín? Porque digamos por las oportunidades que va dando la vida y todo. Entonces yo estaba trabajando como coordinador en Bogotá, hubo un concurso de méritos, yo opté para el cargo de rector y digamos que en Bogotá la lista era muy grande, entonces tuve que desplazarme a trabajar a la ciudad de Medellín como rector de allí. Entonces digamos que por eso fue Medellín, porque digamos no tenía ningún vínculo antes con esa ciudad. ¿Y por qué la población desplazada? Porque digamos en ese caso yo era un desplazado, yo me desplacé pues no violentamente ni nada, sino digamos por trabajo, por aprovechar la oportunidad y todo, y empecé a sentir muchas cosas porque a pesar de que estamos en el mismo país, la cultura es diferente, las costumbres son diferentes, la forma nomás de ubicarse es muy diferente. Entonces yo mismo fui desplazado por trabajo, pues gracias a Dios tenía mi trabajo, tenía donde vivir y todo, pero entonces me empezó a inquietar esa población que tiene que irse a la fuerza, sin trabajo, sin oportunidades, a un sitio desconocido, con otra cultura, con otras costumbres, con otra forma de hablar, y por eso me pareció muy importante, digamos, ese tipo de población. Háblanos de la institución educativa Sol de Oriente. ¿Qué encontró? ¿Cuáles diferencias versus el trabajo en Bogotá? ¿Qué nos puede contar de esa institución? Bueno, la institución educativa Sol de Oriente, yo no trabajaba en esa institución, sino en una más del centro. La institución educativa Sol de Oriente es una institución que queda ubicada en el centro oriente de Medellín, queda en la comuna 8, que se llama la comuna centro oriente de Medellín. Entonces, en ese barrio, digamos, el barrio también se llama Sol de Oriente, en ese mismo barrio llega mucha gente desplazada, o llegó, digamos, a partir de los años 50 creo que fue que se empezó a construir, empezó a llegar toda la gente pues, de diferentes partes del país, y el barrio básicamente es de desplazados. Entonces por eso se escogió esa institución educativa, porque digamos que es del mismo barrio y las mismas familias que estaban allí, en su mayoría era población desplazada. Eso explica el alto porcentaje de niños que obtiene usted en el trabajo de campo que reportan hechos de violencia o de desplazamiento, porque según la información estadística que usted maneja, uno podría percibir que más o menos más del 30% de los niños tienen alguna situación de violencia en sus vidas. Sí, precisamente por eso, porque digamos el barrio en sí se formó de población desplazada, es un barrio digamos de bajo estrato, de condiciones sociales difíciles, y la mayoría de gente pues proviene de problemas de violencia. ¿Y por qué cree que se necesita un modelo pedagógico especial para las víctimas de desplazamiento? O sea, ¿cuál es la diferencia entre educar niños y educar niños desplazados? Porque yo creo que los currículos y el modelo pedagógico debe estar de acuerdo con las necesidades de los estudiantes. De pronto hay veces estandarizamos mucho las cosas y olvidamos esas particularidades que tiene cada región o cada institución. Por ejemplo, allí era muy pertinente, y yo creo que en todas partes donde haya víctimas de desplazamiento es pertinente tener en cuenta esas necesidades, esos intereses, ese digamos también trauma, porque es un trauma que sufren esas familias y esos niños al tener que salir. De pronto han perdido familiares, de pronto han visto cosas muy violentas, pues, lo cual los obligó a desplazarse. Entonces se me hace que digamos, la educación y la pedagogía tienen que tener en cuenta eso, tienen que tener en cuenta que nosotros tenemos que tener tenemos que tener el contexto muy presente y ser muy, digamos, pertinentes y oportunos para lograr buenos procesos. ¿Cómo trastoca el desplazamiento el capital cultural de los niños y niñas? O digamos que se mantiene en cierto sentido el capital cultural y solo se enriquece con el nuevo entorno en el que se ve. Pues desde mi experiencia yo creía que no se mantiene, digamos que es un golpe muy, como muy
violento, muy absurdo, porque entonces digamos si uno viene del campo, si uno viene de un área de la costa, llega a una ciudad, a un clima diferente, a unas costumbres diferentes, y digamos como que ya los mismos compañeros y la misma, digamos que en la educación los mismos niños empiezan como a burlar de las tradiciones, a desconocer, a tratar mal al que es diferente. Entonces en ese, digamos que yo lo que pienso ahí es que el niño, por adaptarse al medio, como que olvida su pasado, empieza a negar su origen, de pronto no va a reconocer que es desplazado, va como a tratar de crearse un capital cultural nuevo, como para explicar o para, digamos, abandonar sus costumbres y sus raíces, que se me hace que es importante mantener. Y respecto a la inteligencia emocional, ¿qué nos puede decir de ese tema? También por lo que hablaba antes, me parece muy importante, digamos que ahí hay una fragmentación muy grande, pues de pronto por problemas de violencia, o sea, en lo que yo pude investigar de pronto son niños que han visto la muerte de sus familiares o han tenido, generalmente las familias son madres desplazadas, entonces ha perdido al esposo, a los hermanos, a diferentes miembros de la familia, y de pronto no han sido, digamos, en las mejores condiciones, sino en violencia que ellos han visto. Y también, pues hablando de la inteligencia emocional, es como esa parte que no se puede hacer el duelo, no se puede decir, por ejemplo, digamos, un niño dejó a su mascota, les tocó salir, eso es importante, o sea, aunque alguien diga que no, de pronto las mascotas, los amigos que tenía, el colegio que tenía, todo eso empieza, digamos, que a perjudicar porque no se hace esa etapa del duelo y esa maduración de la experiencia, porque todo es muy abrupto. ¿Qué metodología utilizó en el desarrollo de la investigación? Bueno, yo utilicé el método del estudio de caso con un grupo focal de niños, hice algunas entrevistas semiestructuradas a los docentes y a los directivos de la institución, y básicamente era eso, era como, digamos que no se podía hacer algo tan cuantitativo, pues porque es un problema más bien social que no tiene como tanta, digamos, tanto tratamiento, entonces me pareció que el mejor método era el estudio de caso. ¿Y qué hallazgos tuvo luego de aplicar los instrumentos, las encuestas? Bueno, yo creo que los hallazgos es eso, que la falta de pertinencia y la falta de políticas educativas que atiendan ese tipo de población. De pronto hay resoluciones, leyes, por ejemplo, no recuerdo ahorita la legislación, pero digamos que cuando alguien llega en condición de desplazamiento se le tiene que dar la educación, se le tiene que dar, digamos, una serie de cosas, pero ahí para la ley, ¿sí? O sea, llega el niño, sí que es desplazado, no le podemos pedir ningún papel, o sea, se recibe, digamos, con todas las falencias y todo que tenga, se ubica en el grupo, o sea, pero digamos no es tan pertinente en el sentido de los contenidos del currículo y de otro tipo de atenciones. De pronto se incluye que leemos el refrigerio, que leemos, los metamos en los programas de alimentación escolar o lo que sea, pero se me hace que falta como esa política más en detalle y que sea más pertinente y atienda más las necesidades a nivel de inteligencia emocional y del capital cultural, como estábamos hablando. Pero hoy esa institución educativa Sol de Oriente realiza actividades y proyectos para los niños víctimas de desplazamiento. En los anexos usted presenta ciertas actividades, ¿eso qué efecto tiene? Digamos que son actividades muy aisladas, de pronto un profesor, un coordinador, aisladamente tratan de hacer, sí, porque de pronto los niños les comentan los casos, entonces como que eso potencia que uno tome conciencia y diga, bueno, vamos a hacer algo. Pero digamos así, unos esfuerzos mancomunados o ni siquiera desde el PEI se refleja que... O sea, solo son actividades aisladas y sin ningún plan pedagógico. Exacto, no hay como un proyecto alrededor de ellas que articule todo y diga, bueno, vamos a especializarnos o que nuestro, por ejemplo, a mí me gustaría y yo soñaría de pronto, pues claro que no trabajo allí, pero que el PEI tuviera algo de eso, algo de decir aquí tratamos el desplazamiento y hemos hecho esto, que digamos que fue lo que se trató de hacer pues con una propuesta que se hizo. Luego del análisis de datos y de la aplicación de instrumentos, ¿cuál es la propuesta pedagógica que usted sugiere aplicar? O sea, ¿a qué propuesta llega con la investigación? Bueno, yo llegué a la propuesta de atender a la población en condición de desplazamiento de una forma más integral, ¿sí? Inclusive incluir a las familias
se pretendía, por ejemplo, hacer un día del reconocimiento y de la diversidad cultural que hay. Digamos que volviendo a Medellín, Medellín tiene una cultura que bueno, en Colombia todos lo sabemos, y los que nos vean que no son de Colombia, digamos, es un fuerte regionalismo, una cultura paisa que como que aísla a los demás. Inclusive yo era el rolo de allá, entonces como que no, aquí es que aquí somos paisas y aquí se hacen las cosas así. Entonces la idea era reconocer esa diversidad porque vienen de diferentes partes, resaltar esos valores, invitar, por ejemplo, a una jornada también de memoria, que es muy importante, invitar a los padres, a los abuelitos, a esas familias que nos contaran esos episodios de violencia, cómo los superaron, hacer como una especie de catarsis y de planes pues para mejorar todas esas partes. Hacer modificaciones en la propuesta pedagógica no implica de alguna manera discriminar a los que no son desplazados. O sea, si le paramos tantas bolas y modificamos el plan pedagógico de la institución por un 30% de los miembros de la institución, ¿qué pasa con el otro 70%? ¿Cómo se incorporan y no se sienten extraños en esas medidas que uno toma? Pues yo creería que no, o sea que digamos que sería una inclusión también a nivel, digamos, no tan directo, ¿cierto? Sino digamos que se evidenciara la problemática y se incluyeran, pero sin, porque sí lo que usted dice es verdad, o sea, podemos pasar de volvernos discriminativos y excluyentes, tampoco es la idea. Yo diría que ahí lo que sería era más que cambiar el currículo, algo, incluir actividades o proyectos transversales en todas las áreas, en todos los grados, que reconozcan esa población y que, digamos, la integren de alguna forma, pero no, igual nosotros debemos responder a los estándares y a los lineamientos del Ministerio de Educación, porque igual esa población que yo pude ver y digamos que lo que más me quedó de Medellín es que hay mucha movilidad social. Entonces hoy están allá, de pronto están en otra parte, en otra ciudad, y entonces es importante garantizar que tengan pues, la misma calidad de experiencia. ¿Cuáles son las conclusiones más saltantes al haber terminado la investigación? Pues yo diría que la principal conclusión es eso, que digamos que a pesar de que se ha legislado mucho a favor o en favor de los desplazados y todo, todavía está pendiente esa parte realmente educativa, realmente pedagógica, que logre que se incluyan de una forma más pertinente y más eficiente, no solamente a nivel asistencial como ha sido ahorita, sino de una forma más que les permita realmente superar sus procesos y avanzar y dejar ya la condición de desplazados, sino establecerse y ser ciudadanos de bien. ¿Qué recomendación le haría usted a los gestores de políticas públicas con base a los resultados que obtuvo? O si usted fuera elegido en algún cargo que le permitiera incidir en las políticas públicas, ¿qué cambios se aplicaría inmediatos o a mediano plazo? Pues yo creo que eso, como empezar a ver la legislación vigente, ver en qué estamos fallando, cuáles son las fortalezas, cómo hacer un alto, evaluarlas, decir esto sí funciona, esto no funciona. Y también quitar de pronto la condición, porque eso, lo que estábamos hablando ahorita es excluyente, entonces no. Digamos, dentro de las mismas políticas, dentro de los mismos lineamientos que tenemos, incluyamos ese tipo de violencia. Ahorita tenemos una oportunidad grandiosa que yo creo que es el posconflicto, si se firma la paz y todo, ahí yo creo que deberían hacerse esos cambios importantes. E incluir en la Cátedra de la Paz, o como se quiera llamar, o como se va a llamar, ese tipo de actividades y proyectos que en verdad impacten a la comunidad educativa en forma positiva y le permitan superar como todos esos años y todos esos rezagos de violencia, que no solo se dan en los campos ni nada, sino en las ciudades y en los barrios donde están las instituciones educativas. Les recordamos que el libro Estrategias de Inclusión Educativa con Población Desplazada, del caso de la Institución Educativa Sol de Oriente de Medellín, se encuentra disponible para consulta y descarga gratuita en el portal del ILAE, en la sección Publicaciones, Libros Electrónicos.